Jamás imaginé que una simple fiesta cambiaría mi vida para siempre. Era un sábado por la noche como cualquier otro, y mis amigos me habían arrastrado a otro evento social más. Poco sabía que, esa noche, conocería a Daniela. Ella estaba ahí, platicando animadamente con un grupo de personas que no conocía. Nuestras miradas se cruzaron y, por un breve momento, el mundo a nuestro alrededor pareció desaparecer. Reuní valor y me acerqué, iniciando una conversación que fluyó de manera natural, como si nos conociéramos de años. Descubrimos que teníamos mucho en común: gustos musicales, películas favoritas e incluso sueños para el futuro. La noche pasó volando, y cuando me di cuenta, ya estábamos intercambiando números de teléfono y planeando una próxima cita. Los días que siguieron estuvieron llenos de mensajes, llamadas y encuentros cada vez más frecuentes. Daniela era diferente a cualquier persona que hubiera conocido antes. Su inteligencia, sentido del humor y amabilidad me cautivaron por completo. Nuestra relación evolucionó de forma orgánica y natural. Compartíamos nuestras alegrías, miedos y aspiraciones. Con el tiempo, me di cuenta de que no quería imaginar mi vida sin ella a mi lado. Después de 3 años de noviazgo, decidí que era hora de dar el siguiente paso. Planeé cuidadosamente una propuesta de matrimonio que reflejara nuestra historia juntos. Elegí el mismo parque donde tuvimos nuestro primer beso y con el corazón latiendo a 1000 por hora, me arrodillé e hice la pregunta que cambiaría nuestras vidas. El sí de Daniela fue el inicio de una nueva etapa. Nos sumergimos de lleno en los preparativos de la boda, equilibrando nuestras carreras con los planes para nuestra vida juntos. El gran día llegó, y fue todo lo que habíamos soñado y más. Rodeados de familiares y amigos, hicimos nuestros votos y sellamos nuestra unión. Poco después de la boda, empezamos a hablar sobre nuestros planes futuros. Ambos compartíamos el sueño de tener nuestra propia casa, un lugar que pudiéramos llamar verdaderamente hogar. No queríamos solo una propiedad cualquiera, sino construir algo desde cero, que reflejara nuestra personalidad y nuestros sueños. Empezamos a ahorrar cada centavo que podíamos. Redujimos gastos innecesarios, hicimos horas extras en el trabajo e incluso vendimos cosas que ya no usábamos. Después de 2 años de ahorro riguroso, finalmente logramos juntar lo suficiente para comprar un terreno. Era un lote modesto, pero con potencial para convertirse exactamente en lo que deseábamos. Con el terreno en nuestras manos, nos sumergimos en el proceso de planeación de la casa. Pasábamos noches enteras discutiendo diseños, eligiendo materiales e imaginando cada detalle de nuestro futuro hogar. Contratamos a un arquitecto que nos ayudó a transformar nuestras ideas en un proyecto viable. Cuando la construcción finalmente comenzó, visitábamos el lugar casi a diario. Pero el proceso de construcción, sin embargo, resultó ser más largo y costoso de lo que habíamos previsto inicialmente. Los costos de los materiales habían aumentado significativamente y surgieron algunos problemas estructurales inesperados que requerían soluciones costosas. Daniela y yo nos vimos ante un dilema: seguir pagando renta o encontrar una alternativa para ahorrar e invertir más en la construcción. Fue en ese momento que Elena, la mamá de Daniela, nos sorprendió con una propuesta que parecía ser la respuesta a nuestras oraciones. Durante una cena familiar, ella mencionó casualmente: «Ustedes dos se ven tan estresados con esta construcción. ¿Por qué no vienen a vivir conmigo por un tiempo? La casa es grande, y así pueden ahorrar en la renta». Daniela y yo intercambiamos miradas, tomados por sorpresa por la oferta. Elena continuó elaborando su idea. «Piénsalo bien, Vinicio. Podrían usar el dinero de la renta para acelerar la construcción, y a mí me encantaría tener su compañía». La propuesta era tentadora. Elena vivía sola en una casa espaciosa desde que se había divorciado, años atrás. La idea de ahorrar una cantidad considerable al mes era difícil de ignorar. Además, siempre tuve una buena relación con mi suegra, quien siempre nos trató con cariño y respeto. Daniela parecía entusiasmada con la idea, pero yo tenía algunas reservas. Vivir con la suegra no era exactamente lo que había imaginado para el inicio de nuestro matrimonio. Sin embargo, las ventajas financieras eran innegables. Después de algunas discusiones privadas y cálculos cuidadosos, Daniela y yo decidimos aceptar la oferta de Elena. Establecimos un plazo de 6 meses,
que estimábamos sería suficiente para concluir la parte más costosa de la construcción. La mudanza a la casa de Elena ocurrió sin mayores problemas. Ella nos recibió con los brazos abiertos, ayudándonos a organizar nuestras cosas y haciendo todo lo posible para que nos sintiéramos en casa. Los primeros días estuvieron marcados por una atmósfera casi festiva, con cenas elaboradas y largas conversaciones nocturnas. Elena se mostró como una anfitriona impecable. Respetaba nuestra privacidad, dándonos espacio cuando lo necesitábamos, pero también siempre estaba dispuesta a ayudar o conversar. Su presencia era reconfortante, especialmente para Daniela, que apreciaba tener a su mamá cerca. Las semanas iniciales pasaron tranquilamente. Establecimos una rutina cómoda, dividiendo las tareas domésticas y contribuyendo con los gastos de la casa. Elena insistía en que no necesitábamos pagar renta, pero nosotros insistíamos en ayudar con las cuentas y las compras. Nuestro enfoque seguía siendo la construcción de la casa. Casi todos los fines de semana íbamos al terreno para seguir el progreso y tomar decisiones. Elena frecuentemente se ofrecía a acompañarnos, demostrando un interés genuino en el proyecto. Es emocionante ver cómo su sueño va tomando forma, comentaba, mientras caminábamos por la obra. Con el dinero que ahorrábamos en la renta, logramos acelerar algunos aspectos de la construcción e incluso hacer mejoras en ciertos elementos que originalmente habíamos considerado fuera de nuestro presupuesto. La convivencia diaria con Elena nos permitió conocerla mejor. Descubrí que era una mujer de muchos talentos e intereses. A veces, en las noches en que Daniela tenía turno en el hospital, Elena y yo platicábamos sobre libros, películas o sus viajes por el mundo. Su compañía era agradable, y me di cuenta de que disfrutaba esas conversaciones. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, comencé a notar sutiles cambios en el comportamiento de Elena. Al principio, eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Un toque que duraba un poco más de lo necesario al pasarme la sal durante la cena. Una mirada que parecía demorarse cuando salía de la ducha, incluso estando completamente vestido. Intenté alejar esas observaciones de mi mente, convenciéndome de que estaba imaginando cosas. Después de todo, Elena siempre había sido cariñosa y atenta. No había razón para interpretar sus acciones de forma diferente ahora. Pero entonces, los comentarios comenzaron. Elogios que, aunque aparentemente inocentes, llevaban un tono que me dejaba incómodo. «Vinicio, esa camisa te queda tan bien. Resalta tus hombros», decía, su mirada recorriendo mi cuerpo de una manera que me hacía querer esconderme. O también, «Qué suerte tiene mi hija, un hombre guapo y talentoso como tú. Es difícil de encontrar». Cada vez más, me encontraba evitando quedarme a solas con Elena. Inventaba excusas para salir más temprano al trabajo o me quedaba en la oficina hasta más tarde. Cuando estaba en casa, procuraba siempre estar en compañía de Daniela. Mi esposa, absorta en su trabajo exigente y en los detalles de la construcción de nuestra casa, parecía no notar la tensión creciente. O tal vez yo estaba exagerando, viendo problemas donde no existían. A medida que nuestro plazo de 6 meses se acercaba al final, sentí una mezcla de alivio y aprensión. Por un lado, no podía esperar para mudarme a nuestra propia casa y dejar atrás esa incomodidad creciente. Por otro, una parte de mí temía que estuviera interpretando mal las acciones de Elena, causando potencialmente una ruptura innecesaria en nuestra familia. Los días se arrastraban, y la sensación de incomodidad con respecto a Elena solo aumentaba. Intenté racionalizar, decirme a mí mismo que estaba exagerando, pero las señales eran cada vez más difíciles de ignorar. Una mañana, mientras me preparaba para el trabajo, Elena entró en la cocina usando una bata que me pareció demasiado corta para la ocasión. Se acercó, sonriendo de una forma que me hizo tragar saliva. «Buenos días, Vinicio», dijo, su voz más suave de lo habitual. «Preparé un café especial para ti». Agradecí, intentando mantener mi voz firme. Mientras ella se inclinaba para servir el café, noté que la bata se abrió ligeramente. Desvié la mirada, sintiendo que mi rostro se calentaba. «¿Todo bien, querido?», Zrenia preguntó Elena, poniendo su mano en mi hombro. «Te ves tenso». Me alejé sutilmente, murmurando algo sobre que llegaba tarde al trabajo. Salí apresuradamente, sintiendo su mirada en mi espalda. En el trabajo, no lograba concentrarme.
Las imágenes de esa mañana se mezclaban con otras situaciones de los últimos meses, formando un patrón que ya no podía negar. Decidí hablar con Daniela. Esa noche, mientras estábamos solos en nuestra habitación, intenté abordar el tema. Daniela, comencé, vacilante, ¿no crees que tu mamá ha estado actuando diferente últimamente? Ella me miró, confundida. ¿Cómo diferente? Expliqué lo mejor que pude, mencionando los comentarios, las miradas, las situaciones incómodas. Daniela escuchó en silencio, su expresión pasando de sorpresa a escepticismo. Vinicio, debes estar interpretando mal las cosas, dijo finalmente. Mi mamá siempre ha sido cariñosa, nos ve como a sus hijos. Quise insistir, pero el tono de Daniela dejaba claro que no me creía. Me sentí solo, atrapado en una situación que parecía empeorar cada día. Las semanas siguientes fueron una prueba para mi cordura. Elena parecía haber intensificado sus intentos, siempre encontrando razones para estar cerca de mí, para tocarme accidentalmente, para hacer comentarios cada vez más atrevidos. Una noche, mientras Daniela estaba de guardia, encontré a Elena en la sala, viendo una película. Ella me invitó a unirme y, no queriendo parecer grosero, acepté, manteniendo una distancia segura en el sofá. Minutos después, Elena se acercó, alegando que tenía frío. Antes de que pudiera reaccionar, se acurrucó a mi lado, su cuerpo presionado contra el mío. Elena, dije, mi voz temblorosa, creo que esto no es apropiado. Ella me miró, sus ojos brillando de una forma que me asustó. ¿Por qué no, Vinicio? Somos adultos. No hay nada de malo en que nos acerquemos. Me levanté abruptamente, mi corazón latiendo con fuerza. Esto no está bien. Eres la mamá de mi esposa. No puedo. No podemos. Elena se levantó también, acercándose de nuevo. Vinicio, no niegues lo que está pasando entre nosotros. Veo cómo me miras. Retrocedí, impactado por sus palabras. No está pasando nada, Elena. Estás imaginando cosas. Ella sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. No estoy imaginando el deseo en tus ojos, la tensión en tu cuerpo cuando estoy cerca. Negué con la cabeza, desesperado por terminar esa conversación. Esto es una locura, Elena. Amo a Daniela. Nunca la traicionaría, especialmente no contigo. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero el efecto fue inmediato. El rostro de Elena se contrajo en una expresión de dolor y rabia. «Te arrepentirás de rechazarme, Vinicio», dijo, su voz fría. «Nadie se resiste a mí por mucho tiempo». Salí de la sala rápidamente, encerrándome en mi habitación. Mi mente daba vueltas, intentando procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo habían llegado las cosas a este punto? ¿Cómo podría seguir viviendo bajo el mismo techo que Elena después de eso? En los días que siguieron, la tensión en la casa era palpable. Elena alternaba entre ignorarme por completo y lanzarme miradas cargadas de resentimiento. Daniela, ajena a lo que había sucedido, comentó sobre el ambiente extraño, pero lo atribuyó al estrés de la construcción de nuestra casa. Apenas podía dormir. Cada ruido en la casa me hacía sobresaltar, temiendo que Elena pudiera intentar algo más. Empecé a tener pesadillas, sueños perturbadores donde me veía cediendo a sus intentos, traicionando a Daniela, destruyendo a nuestra familia. La culpa me consumía, incluso sabiendo que no había hecho nada malo. ¿Debía haberle contado todo a Daniela desde el principio? Pero, ¿cómo reaccionaría ella al saber que su propia madre estaba intentando seducir a su marido? Lo peor era la duda que comenzaba a instalarse en mi mente. ¿Tenía razón Elena? ¿Había realmente alguna tensión, algún deseo reprimido de mi parte? La idea me repugnaba, pero no podía negar que sus avances habían despertado reacciones físicas indeseadas. Las noches se volvieron un tormento. Cada vez que cerraba los ojos, me atormentaban sueños vívidos y perturbadores. En uno de ellos, particularmente recurrente, me veía caminando por los pasillos de la casa de Elena, guiado por una fuerza invisible. Al abrir una puerta, encontraba a Elena esperándome, su mirada hipnótica atrayéndome hacia ella. Intentaba resistirme, pero mi cuerpo no obedecía. Siempre me despertaba en el mismo punto, sudado y sin aliento, con Daniela durmiendo pacíficamente a mi lado. El cansancio acumulado comenzó a afectar mi desempeño en el trabajo. Mis compañeros notaron mi distracción, mi humor inestable. Inventaba excusas sobre el estrés de la construcción de la casa,
Pero la verdad era mucho más complicada. Una mañana, después de otra noche mal dormida, decidí salir más temprano al trabajo, esperando evitar un encuentro con Elena. Al llegar a la cocina, sin embargo, ella ya estaba ahí, preparando el desayuno. «Buenos días, Vinicio», dijo, su voz suave. «Preparé tus panqueques favoritos». Dudé, dividido entre el hambre y el deseo de huir de ahí. Elena se acercó, ofreciéndome un plato. «Te ves cansado», comentó, sus ojos recorriendo mi rostro. «¿No has estado durmiendo bien?» Tomé el plato, manteniendo la distancia. «Estoy bien, gracias». Elena sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Sabes, Vinicio, hay maneras de resolver esta tensión entre nosotros. No tenemos por qué luchar contra ella». Sentí que mi estómago se revolvía. «No hay ninguna tensión, Elena. Somos familia, nada más». Ella rió suavemente. «¿Familia? ¿Así es como me ves? ¿Como una madre?» Antes de que pudiera responder, escuché pasos en la escalera. Daniela entró en la cocina sonriendo al vernos. «Qué bueno ver que ustedes dos se llevan tan bien», comentó, besando mi mejilla. El resto del día no logré concentrarme. Las palabras de Elena resonaban en mi mente. Por la noche, acostado al lado de Daniela, sentí una ola de culpa invadirme. ¿Cómo podía estar teniendo esos pensamientos sobre su madre? Una noche, mientras Daniela estaba de guardia en el hospital, decidí trabajar hasta tarde en la oficina improvisada que montamos en casa. Concentrado en algunos proyectos, no me di cuenta de que pasaban las horas. Cuando finalmente decidí ir a dormir, ya había pasado la medianoche. En el pasillo oscuro, escuché un ruido proveniente de la habitación de Elena. Preocupado de que pudiera sentirse mal, dudé por un momento antes de tocar suavemente la puerta. «¿Elena? ¿Estás bien?» La puerta se abrió lentamente, revelando a Elena vestida solo con una bata delgada. Ella sonrió, sus ojos brillando en la penumbra. «Vinicio», susurró. «Sabía que vendrías». Di un paso hacia atrás, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Yo escuché un ruido. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Elena se acercó, su perfume invadiendo mis sentidos. «Todo está perfecto ahora que estás aquí». Extendió la mano, tocando mi rostro suavemente. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, una mezcla de miedo y algo más que no quería admitir. «Elena, no podemos...» comencé, mi voz fallando. «Shh», murmuró, acercándose aún más. «No luches contra esto, Vinicio. Sabes que lo deseas tanto como yo». Por un momento, un breve y terrible momento, sentí que mi resolución vacilaba. El calor de su cuerpo tan cerca del mío despertó sensaciones que luchaba por reprimir. Fue el pensamiento de Daniela lo que me trajo de vuelta a la realidad. La imagen de su sonrisa, de la confianza que depositaba en mí, fue como un balde de agua fría. Me alejé bruscamente, casi tropezando en el proceso. «Esto está mal, Elena. Completamente mal. Amo a Daniela y nada va a cambiar eso». El rostro de Elena se contorsionó en una expresión de rabia y frustración. «No puedes rechazarme así, Vinicio. No sabes de lo que soy capaz». Sus palabras sonaron como una amenaza, enviando un escalofrío por mi espina dorsal. Sin decir nada más, me di la vuelta y prácticamente corrí de vuelta a mi habitación, cerrando la puerta con llave tras de mí. Pasé el resto de la noche en vela, repasando lo que había sucedido. La culpa me consumía. Aunque no había hecho nada, sentía como si hubiera traicionado a Daniela de alguna manera. Y lo peor, por un breve momento, casi había cedido. Los días siguientes fueron un infierno. Evitaba a Elena a toda costa, saliendo temprano y regresando tarde. Cuando me veía obligado a estar en la misma habitación que ella, la tensión era palpable. Daniela comenzó a notar que algo andaba mal, haciendo preguntas que yo desviaba con excusas cada vez menos convincentes. Una tarde, llegué a casa más temprano de lo habitual. Apenas abrí la puerta, fui recibido por gritos provenientes del piso de arriba. Reconocí de inmediato las voces de Daniela y Elena, ambas alteradas y furiosas. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, subí las escaleras de 2 en 2 escalones. La escena que encontré en la habitación de Elena me dejó paralizado. Daniela estaba ahí, sosteniendo una foto mía, lágrimas de rabia resbalando por su rostro. Elena, pálida, intentaba arrebatarle la foto de las manos. «¿Cómo pudiste, mamá?»,
Component placement, gritaba Daniela, su voz entrecortada. Mi propio marido. ¿Qué clase de brujería enfermiza es esta? Elena, al notar mi presencia, se giró hacia mí con una mirada suplicante. Vinicio, querido, no es lo que parece. Puedo explicar. Daniela me vio y corrió a mis brazos, sollozando. Vinicio, tú sabías de esto. Ella intentó hechizarte. Abracé a Daniela con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio porque finalmente supiera la verdad y miedo de lo que eso significaría para nuestra familia. Yo sospechaba que algo extraño estaba sucediendo, pero no sabía exactamente qué. Daniela se alejó un poco, mirándome a los ojos. Encontré un altar escondido en su habitación. Había una foto tuya sumergida en miel, rodeada de velas. Hizo un hechizo de amarre, Vinicio. Mi propia madre intentó robarte de mí. Elena dio un paso en nuestra dirección, sus ojos ahora brillando con una intensidad aterradora. Ustedes no entienden. Lo que tenemos es especial, Vinicio. Este amor es más fuerte que cualquier magia. Daniela se giró hacia su madre, su voz temblando de rabia y decepción. ¿Amor? Eso no es amor, mamá. Es obsesión. Es enfermedad. Sentí la necesidad de intervenir, de intentar calmar la situación de alguna manera. Elena, esto tiene que parar. Lo que hiciste no está bien. No es natural. Elena rió, un sonido frío y sin humor. ¿Natural? No tienes idea del poder que existe más allá de tu mundito limitado, Vinicio. Lo que siento por ti, lo que podemos tener juntos, trasciende lo que tú llamas natural. Daniela tomó mi mano, tirando de mí hacia la puerta. Basta, nos vamos ahora. No puedo ni siquiera mirarte ahora, mamá. Mientras nos girábamos para salir, Elena gritaba frases que no lográbamos entender. Bajamos las escaleras apresuradamente. Daniela aún sosteniendo la foto y algunos de los objetos del altar. Tomamos solo lo esencial de nuestras pertenencias, arrojándolo todo al coche sin siquiera preocuparnos por organizarlo. Mientras yo conducía, sin rumbo fijo, Daniela lloraba silenciosamente a mi lado. El peso de lo que habíamos descubierto, la traición de Elena, todo parecía demasiado pesado para soportar. ¿A dónde vamos? Swinguete suavemente, después de unos minutos de silencio. Daniela respiró hondo, intentando recomponerse. No lo sé, no podemos volver ahí, pero... Vinicio, lo que hizo mi mamá, ¿crees que funcionó? ¿Sientes algo por ella? La pregunta me tomó por sorpresa, pero respondí con toda la sinceridad que pude reunir. Daniela, te amo. Solo a ti. Lo que hizo tu mamá me confundió, me asustó, pero nunca cambió lo que siento por ti. Ella asintió, apretando mi mano. Necesitamos ayuda, Vinicio. Esto es más grande que nosotros. Necesitamos encontrar a alguien que entienda de estas cosas, que pueda ayudarnos a deshacer lo que ella hizo. Estuve de acuerdo, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. No sabía lo que el futuro nos deparaba, pero sabía que lo enfrentaríamos juntos. Mientras conducía por la noche, dejando atrás la casa que se había convertido en una pesadilla, una cosa quedó clara: nuestra lucha apenas comenzaba. Condujimos durante horas, el silencio en el coche roto solo por los ocasionales sollozos de Daniela. Ya era madrugada cuando finalmente paramos en un hotel modesto en las afueras de la ciudad. El recepcionista somnoliento no hizo preguntas sobre nuestra apariencia desaliñada o la hora tardía, solo nos entregó la llave de una habitación. Esa noche, acostados en la cama dura del hotel, Daniela y yo apenas pudimos dormir. Nos quedamos abrazados, como si temiéramos que algo pudiera separarnos si nos soltábamos. ¿Qué haremos ahora? Zrenia, susurró Daniela en la oscuridad. Vamos a dar un paso a la vez, respondí, intentando sonar más confiado de lo que me sentía. Primero, necesitamos un lugar para quedarnos. En los días siguientes, nos sumergimos en la búsqueda de un nuevo hogar temporal. Terminamos encontrando una pequeña casa para alquilar en un barrio sencillo, pero tranquilo. Era muy diferente de la casa espaciosa de Elena o de la que estábamos construyendo, pero en ese momento parecía un refugio seguro. Mientras organizábamos nuestras pocas cosas en la nueva casa, Daniela y yo discutíamos constantemente sobre qué hacer con respecto al hechizo de Elena. La idea de estar bajo la influencia de algún tipo de magia nos atormentaba. Fue durante uno de esos paseos por el barrio, intentando familiarizarnos con nuestra nueva vecindad,
que notamos un pequeño centro de Umbanda. El lugar no llamaba mucho la atención, con su fachada sencilla y discreta, pero algo en él nos atrajo. ¿Y si intentamos ahí? Zrenia sugirió Daniela señalando el centro. Recuerdo a una paciente que mencionó haber resuelto problemas espirituales en un lugar así. Dudé por un momento. Antes de todo esto, habría descartado la idea de inmediato. Pero después de lo que vivimos, después de ver el altar de Elena y sentir los efectos de lo que había hecho, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Vamos, acepté, tomando la mano de Daniela. Al acercarnos a la entrada, sentí una mezcla de aprensión y esperanza. Una placa discreta anunciaba: Centro de Umbanda, Luz y Protección. El olor a incienso y hierbas flotaba en el aire. Entramos tímidamente, nuestros ojos ajustándose a la luz suave del interior. Una señora de mediana edad, vestida de blanco, nos recibió con una sonrisa amable. «Bienvenidos», dijo, su voz tranquila y acogedora. «Soy Mai Jurema. ¿En qué puedo ayudarles?» Daniela y yo nos miramos, sin saber exactamente cómo explicar nuestra situación. Finalmente, tomé valor y comencé. Nosotros creemos que hemos sido víctimas de un hechizo de amarre. Necesitamos ayuda para deshacerlo. El rostro de Mai Jurema se volvió serio, pero sus ojos permanecieron amables. Entiendo. Vengan conmigo. Vamos a platicar en un lugar más privado. Nos guió a una sala al fondo del centro, donde nos sentamos en sillas sencillas de madera. Daniela, con voz temblorosa, comenzó a contar nuestra historia. Habló sobre su madre, el altar que encontramos, los extraños acontecimientos de los últimos meses. Mai Jurema escuchó atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas o pidiendo más detalles. Cuando Daniela terminó, la señora se quedó en silencio por algunos momentos, como si estuviera procesando todo lo que escuchó. «Lo que se hizo contra ustedes es grave», dijo finalmente, «pero no es irreversible. Vamos a necesitar tiempo y dedicación para deshacer ese trabajo». «¿Cuánto tiempo?» «Component placement», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Mai Jurema sonrió amablemente. «El tiempo que sea necesario, hijo mío. Estas cosas no tienen un plazo fijo, pero si están dispuestos a entregarse al proceso, puedo garantizarles que encontrarán la liberación que buscan». Miré a Daniela, viendo en ella la misma mezcla de miedo y esperanza que yo sentía. Ella asintió, apretando mi mano. «Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario», dijo Daniela, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Mai Jurema se levantó, poniendo una mano en el hombro de cada uno de nosotros. «Entonces comenzaremos ahora mismo. El camino no será fácil, pero no estarán solos». Mai Jurema nos condujo a una sala más reservada, iluminada por velas e impregnada con el aroma de hierbas frescas. Nos explicó que realizaríamos un ritual de limpieza y protección que duraría 7 días. «El número 7 es poderoso», dijo, su voz tranquila y segura. «Representa la conclusión de un ciclo y el inicio de otro. Durante estos 7 días, pasarán por un proceso de purificación espiritual y fortalecimiento del vínculo entre ustedes». Detalló el ritual. Cada día tendría un enfoque diferente, alineado con los chakras del cuerpo. Comenzaríamos por el chakra raíz, trabajando nuestra conexión con la tierra y el sentido de seguridad. Y terminaríamos en el chakra de la corona, fortaleciendo nuestra conexión espiritual. «Necesitarán venir aquí todos los días», explicó Mai Jurema. «Haremos baños de hierbas, meditaciones guiadas y trabajos espirituales. En casa también tendrán tareas, mantener una alimentación ligera, hacer oraciones específicas y usar determinados colores de ropa, cada día correspondiendo al chakra que estaremos trabajando». Daniela y yo nos miramos, un poco confundidos con toda la información, pero decididos a seguir adelante. «Estamos listos», dijo Daniela, apretando mi mano. El primer día fue intenso. Mai Jurema nos bañó con una mezcla de hierbas que tenía un olor fuerte y penetrante. Mientras el agua escurría por nuestros cuerpos, ella entonaba cánticos en una lengua que no comprendíamos. A pesar de la incomodidad inicial, al final del baño, sentí como si un peso hubiera sido parcialmente removido de mis hombros. Los días siguientes siguieron un patrón similar, cada uno con sus particularidades. En el tercer día, enfocado en el chakra del plexo solar,
Recuerdo haber sentido una ola de calor recorrer mi cuerpo durante la meditación, como si algo se estuviera desatando dentro de mí. Daniela también relataba cambios. Es como si una niebla se estuviera disipando, me dijo en la noche del 5.º día, mientras nos preparábamos para dormir. Puedo pensar en mi madre ahora sin sentir esa rabia avasalladora. Aún duele, pero es diferente. Yo también notaba diferencias. Las pesadillas que me atormentaban desde que dejamos la casa de Elena comenzaron a disminuir en frecuencia e intensidad. La sensación constante de estar siendo observado, que me acompañaba desde hacía semanas, se fue disipando gradualmente. En el 6.º día, enfocado en el chakra del tercer ojo, tuve una experiencia impactante durante la meditación. Vi claramente, en mi mente, la imagen del altar que Elena había hecho. Pero, en esa visión, las velas se apagaban y la miel en la que mi foto estaba sumergida se secaba. Cuando abrí los ojos, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. Compartí esa experiencia con Mai Jurema, quien sonrió con aprobación. «Es una buena señal», dijo. «El trabajo se está deshaciendo. Mañana, en el último día, sellaremos esta liberación». El 7.º día fue el más intenso de todos. Mai Jurema realizó una ceremonia elaborada, invocando entidades y guías espirituales para protegernos. El aire parecía vibrar con energía, y tanto Daniela como yo sentimos que algo poderoso estaba sucediendo, aunque no pudiéramos ver o entender completamente. Al final del ritual, Mai Jurema nos bendijo una última vez. «El trabajo que se hizo contra ustedes está deshecho», declaró. «Pero recuerden, el amor de ustedes es su mayor protección. Cultívenlo siempre». Después de que terminó el ritual de 7 días, Mai Jurema nos llamó para una conversación final. Nos sentamos en su pequeña sala de consultas, el aroma a incienso flotando en el aire. Sus ojos, siempre amables, ahora llevaban una seriedad que nos hizo sentarnos más erguidos en nuestras sillas. «Hijos míos», comenzó, su voz tranquila pero firme, «han pasado por una gran prueba y han salido victoriosos. El hechizo se ha roto y están libres de su influencia, pero hay algo más que necesito explicarles». Daniela y yo nos miramos, aprehensivos. ¿Qué más podría haber? Mai Jurema continuó. «Cuando alguien realiza un trabajo espiritual, ya sea para bien o para mal, esa persona crea una energía poderosa. Es como lanzar una piedra en un lago. Las ondas se extienden, pero eventualmente regresan al origen». Hizo una pausa, dejando que sus palabras fueran absorbidas antes de proseguir. «En el caso de Elena, la energía que creó con el hechizo de amarre no simplemente desaparece. Ahora que ha sido deshecho, esa energía buscará su punto de origen». Sentí que Daniela apretaba mi mano. «¿Qué significa eso exactamente, Mai Jurema?» «Component placement», preguntó, su voz temblorosa. La señora suspiró profundamente. «Significa que Elena probablemente sentirá las consecuencias de sus acciones. La energía que manipuló para intentar controlar a Vinicio ahora regresará a ella. No puedo predecir exactamente cómo se manifestará, pero es probable que experimente una serie de infortunios o malestares espirituales». Me quedé en silencio procesando la información. Parte de mí sentía una punzada de satisfacción al pensar que Elena enfrentaría consecuencias por sus acciones, pero otra parte se sentía culpable por ese pensamiento. «¿No hay nada que podamos hacer para evitarlo?», Swing pregunté, sorprendido por mi propia preocupación. Mai Jurema negó con la cabeza suavemente. «No, hijo mío. Ese es el equilibrio natural de las cosas. Elena tomó una decisión cuando decidió manipular energías para sus propios deseos egoístas. Ahora debe enfrentar las consecuencias de esa decisión». Daniela parecía conflictuada. «Pero ella es mi madre», dijo en voz baja. «Incluso después de todo lo que hizo, no quiero que sufra». Mai Jurema sonrió con comprensión. «Tu corazón es bueno, Daniela, pero recuerda, esto no es un castigo, es una lección. Elena tiene la oportunidad de aprender y crecer con esta experiencia». Se inclinó hacia adelante, mirándonos intensamente a los dos. «Lo que ustedes pueden hacer es enviar pensamientos positivos y oraciones para Elena, no para impedir las consecuencias de sus acciones, sino para que tenga la fuerza y la sabiduría para lidiar con ellas y aprender». Entonces, pasaron algunas semanas desde nuestra última conversación con Mai Jurema. Daniela y yo estábamos poco a poco retomando nuestra rutina.
enfocados en reconstruir nuestra vida y finalizar la construcción de nuestra casa. Aunque todavía había momentos de tensión y preocupación, sentíamos que estábamos en el camino correcto. Fue una tarde de miércoles que sonó el teléfono. Yo estaba en el trabajo y Daniela estaba de guardia en el hospital. Cuando vi el nombre de tía Marcia, la hermana de Elena, en la pantalla, sentí un escalofrío en el estómago. Algo me decía que no era una llamada casual. ¿Vinicio? La voz de tía Marcia sonaba agitada. Gracias a Dios que te encontré. Es sobre Elena, no está bien. Mi corazón se aceleró. Las palabras de Mai Jurema resonaron en mi mente. ¿Qué pasó? Component placement, pregunté, intentando mantener la calma. Tía Marcia comenzó a explicar, su voz entrecortada por sollozos. Fui a visitar a Elena hoy, ya que no contestaba mis llamadas desde hace días. Cuando llegué allá, Vinicio está irreconocible. Está diciendo cosas sin sentido, gritando sobre hechizos y maldiciones. La casa es un desastre. Parece que no ha dormido ni comido bien en días. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de emociones. Preocupación, culpa, miedo. ¿Está herida? Físicamente no, respondió tía Marcia. Pero mentalmente, Vinicio no para de llamarte a ti y a Daniela. A veces suplica perdón, otras veces grita acusaciones. No sé qué pasó entre ustedes, pero claramente no está en su sano juicio. Respiré hondo, intentando procesar la información. ¿Dónde está ahora? Logré convencerla de ir al hospital. Estoy con ella ahora en la emergencia psiquiátrica. Los médicos están evaluando, pero... Es serio, Vinicio. Han hablado de internación. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. A pesar de todo lo que Elena había hecho, la idea de ella en un estado tan vulnerable me perturbaba profundamente. Gracias por avisarme, Marcia. Voy a contactar a Daniela de inmediato y vamos para allá. Después de colgar, me quedé unos momentos parado, intentando organizar mis pensamientos. Las palabras de Mai Jurema sobre las consecuencias regresando al origen del hechizo parecían terriblemente proféticas ahora. Con las manos temblorosas, llamé a Daniela. Cuando contestó, pude escuchar la agitación típica del hospital de fondo. Daniela, comencé, mi voz más tranquila de lo que me sentía. Pasó algo con tu mamá. Está en el hospital psiquiátrico. Tía Marcia la encontró en un estado... Bueno, no está bien. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por un suspiro profundo. Es lo que Mai Jurema nos advirtió, ¿verdad? Zrenia, dijo Daniela finalmente. Su voz una mezcla de tristeza y resignación. Sí, parece que sí, respondí. ¿Puedes salir de tu guardia? Creo que necesitamos ir para allá. Voy a hablar con mi supervisor ahora mismo. Encuéntrame en la entrada del hospital en 20 minutos. Bueno, amigos, lo que sucedió a partir de ahí fue que Elena estuvo internada durante casi un mes, y cuando salió estaba aturdida de tanto medicamento que estaba tomando. Contratamos a una persona para que la cuidara las 24 horas del día. Parece que se está recuperando, pero no sabemos si algún día volverá a ser quien era antes de enloquecer. Espero que mi relato sirva de advertencia para que piensen bien antes de recurrir a la magia negra para conquistar a una persona. Gracias por escuchar mi historia, dejen su like y suscríbanse al canal para no perderse los próximos videos. Hasta la próxima. Hola, me llamo Itzel y mi vida comenzó con un desafío que nunca pude evitar. Nací con una imperfección en mi columna cervical, algo que me impedía mantener una postura erguida, como la mayoría de las personas. Desde pequeña, ya sabía que mi condición sería algo con lo que tendría que lidiar todos los días, pero la verdadera dificultad surgió cuando empecé a ir a la escuela. El primer día de clases, me sentía ansiosa y un poco asustada. Mi mamá me acompañó hasta la puerta del salón. Me dio un abrazo fuerte y me dijo que fuera valiente. Entré al salón con la esperanza de que los niños no notaran mi condición, o al menos que no les importara. Pero los niños son niños, y pronto las miradas curiosas se transformaron en risas y murmullos. Intentaba concentrarme en las clases, pero era difícil ignorar los comentarios crueles y las imitaciones grotescas que algunos compañeros hacían de mí. Cada vez que pasaba por el pasillo, sentía como si estuviera caminando en una pasarela, con todos los ojos puestos en mí, pero no de una manera buena.
Las burlas se volvieron una rutina dolorosa, algo que simplemente tenía que soportar. Mi maestra, la señora Alejandra, se dio cuenta de que algo andaba mal. Me llamó para platicar después de clase y me preguntó si estaba bien. Traté de disimular, diciendo que todo estaba bien, pero las lágrimas comenzaron a rodar por mi cara antes de que pudiera controlarme. Ella me consoló y dijo que hablaría con el grupo sobre el respeto y la empatía, pero yo sabía que eso no resolvería el problema por completo. Los primeros meses fueron especialmente difíciles, pero con el tiempo, las burlas comenzaron a disminuir. Algunos niños parecían acostumbrarse a mi presencia e incluso me incluían en sus juegos. Logré hacer algunos amigos verdaderos, como Sofía y Diego, que siempre estaban a mi lado, defendiéndome cuando era necesario y ofreciéndome el tipo de amistad que me ayudaba a seguir adelante. Sofía era una niña dulce y cariñosa, con una sonrisa que podía iluminar cualquier día malo. Siempre me recordaba que no estaba sola y que mi condición no me definía. Diego, por otro lado, era protector y gracioso, siempre listo para hacer una broma que rompía el hielo en las situaciones más tensas. Juntos, formábamos un trío inseparable, y eso me daba fuerza para enfrentar cada día con un poco más de valor. El apoyo de mis amigos era fundamental, pero también comencé a asistir a sesiones de terapia. Mi terapeuta, la doctora Gabriela, era una mujer amable y comprensiva, que me ayudaba a entender y aceptar mi condición. Me enseñó técnicas para lidiar con la ansiedad y la baja autoestima, y me animaba a enfocarme en mis cualidades y habilidades. Poco a poco, fui aprendiendo a amarme y a valorarme, a pesar de las dificultades. En casa, mis papás siempre me apoyaron incondicionalmente. Mi mamá, Carmen, era una mujer fuerte y decidida, que nunca dejaba que me sintiera inferior. Siempre me decía que era especial y que mi condición no me impedía cumplir mis sueños. Mi papá, Héctor, era más callado, pero su amor y apoyo eran constantes. Siempre encontraba tiempo para platicar conmigo, animándome a ser resiliente y a enfrentar los desafíos con la frente en alto. A pesar de todo el apoyo, había días en los que me sentía extremadamente sola e incomprendida. Las cicatrices emocionales dejadas por el acoso eran profundas y a veces parecía que el dolor nunca se iría. Pero cada pequeña victoria, cada amistad conquistada y cada día en que lograba ignorar los comentarios crueles, me hacían darme cuenta de que era más fuerte de lo que imaginaba. La preparatoria llegó trayendo consigo una nueva serie de retos y, desafortunadamente, una repetición de viejos problemas. Tan pronto como comencé el primer año, me di cuenta de que, aunque algunas cosas cambiaban, otras parecían permanecer exactamente iguales. La dinámica social en la escuela era intensa, y una vez más, me vi blanco de miradas y comentarios malintencionados por mi condición. El primer día de clases, recuerdo haber entrado al salón con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Mis viejos amigos, Sofía y Diego, habían sido asignados a otros grupos, y me sentía un poco desamparada sin ellos a mi lado. Me senté en un rincón del salón, tratando de mantenerme discreta, pero pronto me di cuenta de que la atención no deseada me había encontrado nuevamente. Las primeras semanas fueron difíciles. Nuevos compañeros se divertían haciendo bromas sobre mi postura e imitando mi forma de caminar. Esa sensación familiar de vergüenza y pena regresó con toda su fuerza. Sin embargo, al igual que había sucedido en la primaria, con el tiempo, las burlas comenzaron a disminuir. La gente, eventualmente, se acostumbraba a mí y, en algunos casos, hasta empezaban a tratarme con más respeto. Pero había una excepción notable a esta regla: Fernanda. Desde el primer día, ella se empeñó en hacer de mi vida un infierno. Fernanda era una chava popular, con una belleza deslumbrante y una confianza que rayaba en la arrogancia. Era rubia, con ojos verdes oscuros que parecían traspasar el alma de quien se atreviera a desafiarla. Siempre vestida con ropa de moda, Fernanda caminaba por la escuela como si fuera la dueña del lugar. Cada vez que pasaba junto a Fernanda en el pasillo, ella se aseguraba de imitarme de forma exagerada, encorvándose y haciendo muecas. Sus comentarios eran crueles e implacables. Decía que nunca encontraría novio, que nadie me amaría jamás y que mi condición me convertía en un espectáculo de circo. Cada palabra suya era como un cuchillo clavado en mi corazón.
y muchas veces me encontraba llorando a solas, sin saber cómo lidiar con tanta maldad. Hubo innumerables ocasiones en las que intenté enfrentarla, pero eso solo parecía empeorar la situación. A Fernanda le encantaba una buena confrontación, y cada discusión nuestra solo la alentaba a continuar con sus provocaciones. En las últimas veces que me atacó, decidí adoptar un enfoque diferente y simplemente la ignoré. Esto parecía enfurecerla aún más, pero al menos me ahorraba más humillaciones públicas. A pesar de Fernanda, logré hacer algunos buenos amigos en la prepa. Personas como Valeria y Emiliano, que al igual que Sofía y Diego, me apoyaban y me ayudaban a enfrentar los días difíciles. Valeria era una artista talentosa, con un corazón enorme y una empatía que me conmovía profundamente. Siempre sabía cómo animarme con sus dibujos e historias divertidas. Emiliano, por otro lado, era más callado e introspectivo, pero su presencia tranquila era reconfortante, y siempre tenía un hombro amigo para ofrecerme. Además de mis amigos, continué asistiendo a terapia, lo que me ayudaba a mantener mi cordura y a lidiar con las situaciones de acoso. La doctora Gabriela, mi terapeuta, era un pilar de fortaleza y sabiduría. Me enseñaba técnicas de respiración y visualización para aliviar el estrés y la ansiedad. Cada sesión con ella era un recordatorio de que no estaba sola y que había maneras de superar los desafíos que enfrentaba. Mis papás también siguieron siendo una fuente invaluable de apoyo. Mi mamá, siempre tan determinada y optimista, nunca dejó que perdiera la fe en mí misma. Me animaba a participar en actividades extracurriculares y a perseguir mis intereses, sin importar las opiniones ajenas. Mi papá, con su manera más reservada, siempre estaba presente cuando necesitaba consejos o simplemente alguien con quien platicar. La vida en la pequeña ciudad del Estado de México también tenía su encanto. Conocíamos a casi todos los vecinos y había un sentido de comunidad que hacía todo más acogedor. Me gustaba caminar por las calles arboladas, visitar la plaza central y frecuentar el tianguis los domingos. La tranquilidad y la belleza sencilla del lugar me ayudaban a encontrar paz e inspiración para mi fotografía. Con el apoyo constante de la doctora Gabriela, de mis amigos y de mi familia, comencé a ver que mi vida estaba llena de amor, amistad y oportunidades. Aprendí a encontrar belleza en las pequeñas cosas, a celebrar cada victoria, por pequeña que fuera, y a creer en mí misma. Esta etapa de mi vida fue crucial para mi crecimiento personal y me preparó para enfrentar los desafíos futuros con más fuerza y determinación. Con el fin de la prepa, llegó la decisión de comenzar a trabajar. Siempre supe que, eventualmente, necesitaría encontrar un empleo, pero la realidad de buscar una oportunidad era aterradora. Después de mucho pensar y platicar con mis papás y amigos, decidí que estaba lista para dar ese paso. Vivir en una ciudad pequeña del Estado de México tenía sus ventajas y desventajas. Aunque las oportunidades de empleo eran limitadas, la comunidad era acogedora y la mayoría de las personas se conocían. Después de algunas semanas buscando, finalmente surgió una oportunidad en un centro de atención telefónica. No era el trabajo de mis sueños, pero necesitaba empezar por algún lado y ganar experiencia. En mi primer día de trabajo, estaba nerviosa, pero también emocionada ante la perspectiva de un nuevo comienzo. La empresa era más grande de lo que imaginaba, con varias salas de operación y muchos empleados. Me recibió la gerente de recursos humanos, quien me mostró la oficina y me explicó el proceso de capacitación. Los primeros días fueron dedicados a aprender los sistemas y los guiones que usaríamos para atender a los clientes. Había mucho que absorber, pero estaba decidida a dar lo mejor de mí. Alrededor de 3 semanas después del inicio de la capacitación, llegó el día de finalmente entrar en operación y comenzar a atender a los clientes. Estaba ansiosa, pero me sentía preparada. Al llegar a mi escritorio, comencé a organizar mis materiales cuando escuché una risa familiar y cruel. Me di vuelta y ahí estaba ella, Fernanda. No podía creer que, después de todos estos años, nuestros caminos se hubieran cruzado nuevamente. Fernanda llevaba trabajando en el centro de atención telefónica algunos meses. Tan pronto como me vio, comenzó a reírse y a hacer bromas con algunas compañeras, que también se rieron, mientras otros colegas miraban con desaprobación. Sentí un nudo en el estómago,
pero traté de mantener la calma. Nuestro supervisor, Alejandro, se dio cuenta de lo que estaba pasando y me llamó a un lugar más apartado de Fernanda. Fue amable y comprensivo, diciéndome que podría cambiarme a otra área si quería, pero decidí que enfrentaría la situación de frente. Las primeras atenciones fueron difíciles. Estaba tan nerviosa que mis palabras salían atropelladas y poco naturales. Fue entonces cuando Eduardo, un chavo del equipo de apoyo a los agentes, vino a ayudarme. Eduardo era 2 años mayor que yo, con una sonrisa amable y una actitud tranquila y alentadora. Se sentó a mi lado y comenzó a darme consejos sobre cómo mejorar mis atenciones. Su presencia me calmó y, con el tiempo, comencé a sentirme más segura. En nuestro primer descanso juntos, fuimos hasta la pequeña cafetería de la empresa. Cuando llegamos, vi a Fernanda, que inmediatamente comenzó a hacer muecas e imitarme discretamente. Eduardo se dio cuenta de que algo andaba mal y dijo que necesitaba revisar algo, prometiendo encontrarme en mi escritorio más tarde. Tan pronto como se fue, Fernanda se acercó a mí. «¿Qué onda, Itzel? ¿De verdad crees que vas a poder trabajar aquí?», dijo ella con un tono burlón. «Esto no es para cualquiera, mucho menos para ti. Tal vez un circo sería más adecuado». Se rió y se alejó, pero antes de irse lanzó un último comentario. «Y quítale los ojos de encima a Eduardo. Él ya tiene dueña». Fernanda claramente tenía interés en Eduardo, y eso solo intensificó nuestra rivalidad. Yo no quería crear más conflictos, pero tampoco podía dejar que siguiera intimidándome. Decidí que me concentraría en mi trabajo y en mi desarrollo personal, ignorando sus provocaciones tanto como fuera posible. Con el tiempo me fui adaptando a la rutina del trabajo. Eduardo siguió ayudándome y se convirtió en un gran amigo. Nuestras pláticas iban más allá del trabajo. Hablábamos sobre nuestros intereses, sueños y desafíos personales. Me gustaba su compañía y sentía que realmente se preocupaba por mí. Mientras tanto, Fernanda no perdía una oportunidad de atacarme, pero siempre lo hacía de manera sutil, cuando no había nadie cerca o cuando solo yo podía notarlo. Era frustrante y agotador, pero me negaba a dejar que ella me derribara. Además, me di cuenta de que no era la única que se molestaba con su comportamiento. Otros compañeros también la encontraban arrogante y difícil de tratar. Cierto día, Eduardo me invitó a conocer una nueva cafetería que había abierto en un edificio cercano al nuestro. Fuimos durante el descanso, y él me sorprendió al invitarme al cine el domingo. Me quedé en shock, pues no imaginaba que él pudiera tener algún interés en mí más allá de la amistad. Acepté la invitación, y nuestra cita fue maravillosa. Platicamos, reímos y nos divertimos mucho. Era como si, por un momento, pudiera olvidar todos los problemas y simplemente disfrutar de la compañía de alguien que me quería por lo que era. Comenzamos a vernos con más frecuencia, y nuestra relación evolucionó de una amistad a algo más. Cuando Fernanda lo descubrió, hizo de todo para terminar nuestro romance. Incluso llegó a mentirle a Eduardo, diciendo que me conocía de la escuela e inventando varias cosas sobre mí. Eduardo, confundido, vino a cuestionarme y le expliqué que todo lo que ella había dicho era mentira. Él me creyó, y eso solo fortaleció nuestra relación. A pesar de los intentos de Fernanda por separarnos, continué destacándome en el trabajo y construyendo una relación sólida con Eduardo. Su presencia y el apoyo continuo de mis amigos y familiares me ayudaban a enfrentar cada día con más confianza y determinación. Trabajar en el centro de atención telefónica comenzó a volverse más cómodo para mí conforme pasaba el tiempo. Me acostumbré a la rutina, mejoré mis habilidades de atención y hice algunos amigos entre los compañeros de trabajo. Eduardo y yo nos acercábamos cada vez más, y nuestra amistad se transformaba lentamente en algo más profundo y significativo. Sin embargo, la presencia de Fernanda seguía siendo una sombra constante. No perdía una oportunidad de provocarme o humillarme, aunque fuera de forma sutil, y cuando nadie más estaba cerca. Yo sabía que estaba molesta por mi relación creciente con Eduardo, pero intenté no dejar que eso me afectara. Un día, durante el descanso, Eduardo y yo estábamos en la cafetería, platicando sobre nuestros planes para el fin de semana. Fernanda entró, y al vernos juntos, puso los ojos en blanco y vino hacia nosotros. Fingió agarrar algo en la mesa de al lado,
pero comenzó a susurrar insultos mientras pasaba junto a mí. Eduardo no se dio cuenta, pero yo sentía que la sangre me hervía. ¿De verdad crees que él va a seguir interesado en ti?, murmuró ella, con una sonrisa cruel. Sabes que merece algo mejor. Intenté ignorarla, pero sus palabras me golpearon de lleno. Eduardo notó mi expresión y preguntó si todo estaba bien. Sonreí y dije que sí, pero por dentro me estaba carcomiendo. Después del descanso, volvimos al trabajo. Durante la tarde, Fernanda continuó con sus provocaciones. Pasaba por mi escritorio y susurraba comentarios malintencionados, riendo discretamente. Estaba al límite de mi paciencia, pero no quería armar un escándalo en la oficina. Decidí enfocarme en mi trabajo e intentar ignorarla, aunque cada vez era más difícil. Al final del turno, cuando la mayoría de los empleados ya se había ido, yo estaba terminando de organizar mi escritorio cuando Fernanda se acercó nuevamente. Miró alrededor para asegurarse de que estábamos solas y comenzó a hablar. ¿De verdad crees que puedes competir conmigo?, dijo ella con un tono de desprecio. Eduardo solo está contigo por lástima. Se dará cuenta pronto y te dejará. Fue la gota que derramó el vaso. Me levanté, encarando a Fernanda con determinación. Ya basta, Fernanda, respondí, con voz firme. No sé cuál es tu problema, pero ya no voy a tolerar tus humillaciones. No tienes derecho a hablarme de esa manera. Fernanda se rió, como si mi enojo fuera una broma para ella. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, me provocó, cruzando los brazos. Antes de que pudiera responder, escuché pasos y vi a Eduardo acercándose. Había olvidado algo y regresado a buscarlo. Al ver la situación, frunció el ceño y vino hacia nosotras. ¿Está todo bien aquí?, preguntó, mirando de Fernanda a mí. Fernanda intentó hacerse la víctima, como siempre, pero yo estaba cansada de sus mentiras. No, Eduardo, dije con la voz temblando de frustración. Fernanda me está provocando desde el principio. Lo hace todo el tiempo y estoy harta. Eduardo miró a Fernanda, claramente decepcionado. «Fernanda, ¿es cierto eso?», preguntó él. Fernanda puso los ojos en blanco y resopló. «Ay, por favor, Eduardo, ella está exagerando. Solo estaba bromeando». Pero Eduardo no parecía convencido. «Fernanda, bromear no es lastimar a los demás», dijo él, firme. «Esto tiene que parar. Ya». Fernanda me lanzó una mirada furiosa antes de alejarse, murmurando algo sobre cómo algunas personas no saben aguantar una broma. Eduardo puso su mano en mi hombro, reconfortándome. «Perdón por esto, Itzel», dijo él suavemente. «No me di cuenta de cuánto te estaba molestando». Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. «Gracias, Eduardo. Es que ya no quiero lidiar con esto sola». Él sonrió, una sonrisa que me daba fuerza. «No estás sola. Estoy aquí para apoyarte». En los días siguientes, Fernanda mantuvo cierta distancia, aunque su comportamiento pasivo-agresivo continuaba. Sin embargo, el apoyo de Eduardo y de otros compañeros que también habían notado su comportamiento me dio la confianza para enfrentar cualquier cosa. Mientras tanto, mi relación con Eduardo florecía. Comenzamos a pasar más tiempo juntos fuera del trabajo, conociéndonos más el uno al otro. Él era amable, comprensivo y siempre me hacía sentir especial. Yo sabía que nuestra conexión era fuerte y verdadera, algo que Fernanda jamás podría destruir. Pero un día, todo cambió. Yo estaba regresando de comer cuando vi a Fernanda parada en el pasillo, rodeada por algunas compañeras de trabajo. Estaban riendo y cuchicheando, y supe que algo andaba mal. Intenté ignorarlas y pasar de largo, pero Fernanda me llamó con un tono de voz que me heló la sangre. «Itzel, espérate tantito. Creo que vas a querer ver esto». Ella sostenía mi celular, que había olvidado en mi escritorio desbloqueado. Antes de que pudiera reaccionar, Fernanda abrió una foto mía y de Eduardo, tomada en una de nuestras salidas. Había editado la imagen, distorsionando mi cara de una manera grotesca. «Miren nada más», dijo ella mostrando la foto a todas. «Itzel y Eduardo. De veras hacen una pareja perfecta, ¿no creen?». Las risas resonaron por el pasillo. Sentí que mi cara ardía de vergüenza y coraje. Quería gritar, llorar, hacer algo para acabar con esa humillación, pero me sentía paralizada. Fernanda se acercó, con una sonrisa cruel en su rostro. «¿De verdad crees que puedes competir conmigo, Itzel?», susurró ella. «Eduardo solo está contigo por lástima. Se dará cuenta pronto y te dejará». Antes de que pudiera responder, Eduardo apareció. Miró la escena, confundido y preocupado.
¿Qué está pasando aquí? Fernanda sonrió inocentemente y le entregó mi celular a Eduardo. Nada, Eduardo. Solo estábamos viendo unas fotos. ¿Sabías que Itzel tiene un talento especial para editar? Mira nada más esta obra de arte. Eduardo tomó el celular y vio la foto editada. Frunció el ceño y miró a Fernanda. Luego a mí. Esto no es gracioso, Fernanda. Se volteó hacia mí, con los ojos llenos de preocupación. ¿Estás bien, Itzel? Solo pude asentir con la cabeza, incapaz de hablar. Las lágrimas amenazaban con salir, pero no quería darle ese gusto a Fernanda. Eduardo tomó mi mano y me alejó de ahí, dejando a Fernanda y sus amigas atrás. Más tarde, cuando estábamos solos en la cafetería, Eduardo trató de consolarme. Itzel, lo siento mucho. No sabía que ella haría algo así. Respiré profundo, tratando de controlar mis emociones. Ya no aguanto más, Eduardo. Ella nunca va a parar. No importa lo que haga. Siempre encuentra una manera de humillarme. Él apretó mis manos con firmeza. Vamos a arreglar esto. Te lo prometo. Pero tal vez sea hora de buscar ayuda de fuera. Me acordé de las historias que circulaban en la ciudad sobre Doña Remedios, una señora conocida por sus prácticas de curanderismo. La gente decía que podía ayudar con cualquier problema, por más imposible que pareciera. Desesperada, decidí que era hora de hacerle una visita a Doña Remedios. Esa noche, fui hasta la pequeña casa de Doña Remedios, ubicada en las afueras de la ciudad. El lugar estaba envuelto en misterio, con hierbas colgadas en la entrada y veladoras encendidas por todas partes. Toqué el timbre con la mano temblorosa y la puerta se abrió lentamente. Una mujer mayor, de ojos penetrantes y cabello canoso, me recibió con una sonrisa acogedora. Asustada, pero decidida, entré a la casa. Doña Remedios me llevó hasta una pequeña sala llena de amuletos y libros antiguos. Nos sentamos frente a una mesa cubierta por un mantel bordado con símbolos extraños. «Cuéntame qué te trajo hasta aquí, mi niña». Le expliqué toda la situación, desde el acoso de Fernanda en la escuela hasta las humillaciones en el trabajo. Doña Remedios escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente. «Puedo ayudarte, Itzel, pero debes entender que la magia tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo?». Dudé por un momento, pero el recuerdo de las risas de Fernanda y del dolor que me causaba me dio el valor necesario. «Sí, estoy dispuesta a pagar». Doña Remedios me miró a los ojos y su expresión se volvió más seria. «Para alejar a Fernanda, voy a necesitar algunos objetos específicos. Necesitas conseguir hojas de ruda, una veladora negra, sal de grano y algo personal de Fernanda, además de otros elementos particulares». Conseguir los objetos parecía fácil, pero obtener algo personal de Fernanda sería un reto. Salí de la casa de Doña Remedios decidida a hacer lo que fuera necesario. Al día siguiente, fui a una tienda esotérica y compré las hojas de ruda, la veladora negra y la sal de grano. Para conseguir algo personal de Fernanda, tuve que ser discreta. En el trabajo, esperé una oportunidad. Cuando Fernanda salió a una junta, entré rápidamente a su escritorio. Revisando su cajón, encontré una libreta de apuntes. Saqué un clip de papel con un mechón de su cabello que estaba pegado en él. Era arriesgado, pero necesario. Esa noche, volví a la casa de Doña Remedios con todos los objetos en la mano. Ella sonrió al ver que había conseguido todo. «Muy bien, Itzel. Ahora podemos comenzar el ritual». Doña Remedios encendió la veladora negra y comenzó a recitar palabras que para mí eran indescifrables. Mezcló las hojas de ruda y la sal de grano, formando un círculo en el piso. Colocó el clip de papel con el cabello de Fernanda en el centro y me hizo repetir sus palabras. Sentía la energía en el aire, como si algo poderoso estuviera sucediendo. Cuando el ritual terminó, Doña Remedios apagó la veladora y me entregó un pequeño amuleto. «Lleva esto contigo y manténlo cerca. Fernanda comenzará a alejarse de tu vida». Agradecí a Doña Remedios y regresé a casa. Al día siguiente llevé el amuleto conmigo al trabajo. Para mi sorpresa, Fernanda parecía más distante y desinteresada en provocarme. Sus comentarios malintencionados disminuyeron y ella comenzó a alejarse de nuestro grupo. Pero en realidad, ella estaba tramando algo más grande para sabotearme. Cierto día, Fernanda, en un momento de enojo y frustración, decidió humillarme frente a los compañeros. Armó una situación en la que yo parecería incompetente durante una junta importante. Sin embargo, su plan salió mal cuando uno de los supervisores notó su manipulación y decidió investigar.
Descubrieron que Fernanda estaba alterando datos y mintiendo para alcanzar sus metas. Además, varias quejas sobre su comportamiento hostil e intimidante comenzaron a surgir. La empresa no tuvo más remedio que tomar medidas drásticas. Fernanda fue llamada a una junta con los superiores y después de una larga plática, fue despedida. El día que Fernanda estaba dejando la empresa, intentó confrontarme una última vez. En un arranque de furia, trató de atacarme físicamente, pero fue detenida por otros compañeros. Mientras gritaba insultos y amenazas, yo mantuve la calma. Su despido fue un alivio, pero ver su colapso final fue perturbador. Mientras ella gritaba cosas hacia mí, solo pude decirle: «Fernanda, tú te lo buscaste. Cosechaste lo que sembraste». Después del despido de Fernanda, el ambiente en el trabajo mejoró considerablemente. Sentía como si un gran peso se hubiera quitado de mis hombros. Ya no había la constante tensión de ser provocada o humillada, y eso me permitió enfocarme completamente en mi trabajo y en mis relaciones con los compañeros. Eduardo y yo seguimos acercándonos cada vez más. Salíamos juntos con frecuencia, y nuestras citas se volvieron momentos que esperaba con ansias. Cada paseo, cada plática, revelaba más sobre él y hacía que mis sentimientos se profundizaran. Él era atento, divertido y, sobre todo, me hacía sentir especial. Grandes momentos sucedieron después de la salida de Fernanda. Cuando cumplí 1 año en la empresa, fui ascendida a supervisora y mi relación con Eduardo iba súper bien. Entonces, 3 años pasaron desde aquel turbulento capítulo en mi vida. Hoy, miro hacia atrás y veo cómo cada experiencia, por más desafiante que haya sido, me trajo crecimiento y sabiduría. Eduardo y yo construimos una relación sólida, llena de amor, comprensión y apoyo mutuo. Estamos felices y juntos estamos haciendo planes para el futuro, incluyendo la tan esperada boda. La vida en la pequeña ciudad del Estado de México siguió su curso tranquilo. La gente todavía comenta sobre los eventos que marcaron nuestra historia en la empresa de atención telefónica, pero ahora es más un recuerdo lejano que un tema actual. Encontré un nuevo trabajo, donde soy valorada por mi desempeño y no por mi condición física. En un día común, mientras caminaba por la calle principal de la ciudad, algo inesperado sucedió. Me crucé con Fernanda, la mujer que alguna vez fue mi tormento. Se veía diferente, más humilde y con una expresión de arrepentimiento en su rostro. Mi corazón se aceleró por un momento, no por miedo, sino por la sorpresa del encuentro. Fernanda se acercó con vacilación, sus ojos evitando los míos por un instante, antes de finalmente mirarme con sinceridad. Murmuró una disculpa, sus palabras cargadas de remordimiento y humildad. «Itzel, yo quería decirte que lo siento mucho por todo lo que hice, por las palabras crueles, por las acciones mezquinas. Desde aquel día, mi vida ha sido un torbellino de arrepentimiento. Tus palabras, cosechaste lo que sembraste, han resonado en mi mente todos estos años. He cambiado y me di cuenta de que necesitaba pedirte perdón en persona». Me quedé en silencio por un momento, asimilando sus palabras. Fernanda ya no era la misma mujer arrogante y segura de sí misma que conocí. Había pasado por su propio proceso de crecimiento y aprendizaje. Con calma, respondí: «Fernanda, aprecio tus palabras. Fue un tiempo difícil para las dos, pero creo que cada desafío nos transforma de alguna manera. Te perdono. Espero que hayas encontrado paz contigo misma». Fernanda asintió, con los ojos húmedos. Parecía aliviada por haberse liberado finalmente del peso de su pasado. Nos despedimos con una sonrisa tímida y seguimos nuestros caminos separados. En ese momento, recordé a Doña Remedios y le agradecí mucho por haber alejado a Fernanda de mi vida. Hasta hoy le estoy muy agradecida. Sé que recurrir al curanderismo estuvo mal, pero ya no aguantaba ser tratada de esa manera. Y pensándolo bien, Fernanda realmente cosechó lo que sembró. Mientras continuaba mi caminata, reflexioné sobre el poder del perdón. No se trataba solo de liberar a Fernanda del peso de su culpa, sino también de mi propio crecimiento personal. Aprendí que perdonar no significa olvidar o justificar lo que pasó, sino aceptar lo que sucedió y seguir adelante con compasión y ligereza en el corazón. Llegué a casa esa tarde con una sensación renovada de paz interior. Compartí el encuentro con Eduardo.
y juntos estuvimos de acuerdo en que la vida nos da oportunidades para crecer y transformar nuestras experiencias en lecciones positivas. Y así, cerré un capítulo más de mi historia, agradecida por haber encontrado amor, fuerza interior y la capacidad de perdonar. Mirando hacia el futuro, sabía que estaba lista para enfrentar lo que viniera, con el corazón abierto y la mente tranquila. Gracias por escuchar mi historia. Y por favor, cuéntenme qué les pareció. Me llamo Valentina, y este relato es sobre un momento de mi vida, donde me entregué a las fuerzas de la magia negra y la brujería, y terminé complicando las cosas más de lo que ya estaban. Cuando me di cuenta de que mi matrimonio con Mateo estaba al borde del abismo, me invadió una desesperación abrumadora. La idea de perderlo, de ver nuestro amor desmoronarse, era insoportable. Pasé noches en vela, llorando e intentando entender dónde había salido todo mal. Mateo, que antes era tan cariñoso y atento, ahora parecía un extraño, alguien a quien apenas reconocía. La distancia entre nosotros crecía cada día, y me sentía impotente, incapaz de revertir aquella situación. Fue entonces que, en un momento de desesperación, decidí buscar ayuda en un camino que nunca antes había considerado: la magia negra. Una amiga mía, que había oído hablar de un hombre con habilidades místicas, me dio su nombre. Dijo que era conocido por realizar hechizos poderosos, capaces de transformar cualquier situación. Al principio, dudé. La idea de recurrir a algo tan extremo me asustaba, pero a medida que pasaban los días y Mateo seguía alejándose, mi miedo a perderlo superó todas mis reservas. Decidí, entonces, buscar a ese hombre. Su nombre era Don Ramiro, y vivía en una casa apartada, en las afueras de la ciudad. El cielo estaba nublado, y una sensación de opresión flotaba en el aire. Cuando llegué a la casa de Don Ramiro, me recibió un hombre de apariencia austera. Sus ojos eran profundos y parecían ver a través de mí. «Tú debes ser Valentina», dijo sin ninguna formalidad. «Sí, soy yo», respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Pasa, vamos a platicar». Don Ramiro me condujo a una sala pequeña y oscura, llena de velas y símbolos extraños. El ambiente era sombrío y aterrador. Me senté frente a él, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. «Yo necesito ayuda», comencé, con la voz temblorosa. «Mi matrimonio se está desmoronando, y ya no sé qué hacer. Mateo, mi esposo, se está alejando de mí, y temo que me deje». Don Ramiro me observó en silencio por unos momentos, antes de hablar. «¿Estás dispuesta, Tewa, a hacer cualquier cosa para salvar tu matrimonio, Valentina?», asentí con la cabeza sin dudar. «Entonces, vamos a realizar un amarre», declaró. «Pero debo advertirte, este tipo de magia tiene consecuencias. No es algo que se haga a la ligera». «Acepto las consecuencias», respondí, decidida. «Solo quiero que Mateo vuelva conmigo». Don Ramiro entonces comenzó a preparar los ingredientes para el hechizo. Me pidió un objeto personal de Mateo, algo que tuviera una conexión fuerte con él. Tomé uno de sus anillos, que solía usar siempre. Don Ramiro lo colocó en un círculo de velas negras y comenzó a susurrar palabras incomprensibles que yo no podía entender. El ambiente se volvió aún más cargado y sentí como si una energía poderosa se estuviera formando a nuestro alrededor. Mientras él realizaba el ritual, Don Ramiro me pidió que visualizara a Mateo, que concentrara toda mi voluntad y deseo en él. Cerré los ojos y me concentré, imaginando a Mateo volviendo a mí, amándonos nuevamente como antes. Después de lo que parecieron horas, Don Ramiro terminó el ritual y me entregó el anillo de vuelta. «Está hecho», dijo. «Mateo estará ligado a ti como nunca antes. Pero recuerda, la magia tiene un precio». Salí de la casa de Don Ramiro sintiendo una mezcla de alivio e inquietud. Esperaba que el hechizo funcionara y que Mateo volviera a ser el hombre que amaba. En los días siguientes, noté un cambio en su comportamiento. Comenzó a pasar más tiempo en casa y a prestarme más atención. Sin embargo, algo era diferente. Mateo parecía más posesivo, casi obsesivo. Su amor por mí se transformó en una necesidad de control y comenzó a tratarme de manera cruel. Después del hechizo, Mateo me aseguró que nunca me dejaría. Sin embargo, la situación solo empeoró. Seguía ignorándome y, cuando me prestaba atención, era solo para manipularme y humillarme. El hombre que amaba se había transformado en un extraño cruel. Al principio,
Tenía esperanzas de que el hechizo funcionara como yo imaginaba. Recuerdo la primera noche después del ritual, cuando Mateo entró en casa con una mirada vacía, pero al menos estaba conmigo. Valentina, yo nunca te voy a dejar, dijo, con una voz que parecía salir de un profundo abismo. Mi corazón, en ese momento, se llenó de una mezcla de alivio e inquietud. En los días que siguieron, la presencia de Mateo a mi lado se convirtió en una carga insoportable. Se quedaba en casa, pero su comportamiento era errático. En momentos de aparente lucidez, me miraba con una frialdad cortante. ¿Por qué hiciste esto, Valentina?, preguntaba sin que yo tuviera el valor de responder. Sabía que no estaba hablando del hechizo, sino de la transformación que él mismo no comprendía. Cierta noche, mientras yo preparaba la cena, Mateo entró en la cocina. Su mirada era sombría y parecía luchar contra algo dentro de sí. «Valentina», comenzó, «¿crees que puedes simplemente controlarme?». Su voz era un susurro amenazador y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Solo quería que te quedaras conmigo», respondí, casi en un murmullo. Él se rió, pero no era una risa alegre. Era un sonido amargo y lleno de desprecio. «¿Quedarme? Me has atrapado, Valentina. Soy tu prisionero». Antes de que pudiera reaccionar, salió de la cocina cerrando la puerta con fuerza. Los días pasaron y la situación solo empeoraba. Mateo comenzó a humillarme de maneras que nunca imaginé. Hacía comentarios crueles sobre mi apariencia, mi trabajo e incluso sobre nuestra historia juntos. «¿Crees que esto es amor?», gritaba, mientras yo intentaba protegerme de las palabras afiladas como cuchillos. «¿Crees que puedes obligar a alguien a que te ame?». Me sentía cada vez más impotente, atrapada en una telaraña que yo misma había creado. El hombre que amaba se había convertido en un monstruo, y cada día a su lado era una tortura. Cierta vez, después de una de las innumerables peleas, Mateo me miró con una mirada vacía y murmuró: «Vas a pagar por esto, Valentina. Vas a pagar por cada segundo de este infierno». Aquellas palabras resonaron en mi mente por días, dejándome cada vez más desesperada. Cuando decidí que no podía seguir viviendo de esa manera, fue como si una lámpara se encendiera en mi cabeza. Estaba exhausta, emocional y físicamente. Mateo, el hombre que amaba, se había transformado en un monstruo obsesivo y cruel. Ya no era posible continuar en ese matrimonio, y la única salida que veía era la separación. En aquella mañana fría de abril, me desperté más decidida que nunca. Mientras preparaba un café para mí, sentí una mezcla de alivio y pavor. Alivio por finalmente tomar una decisión y pavor por lo que vendría después. Mateo estaba en la oficina como de costumbre, absorto en su propio mundo. Respiré hondo y fui hacia él. «Mateo, necesitamos hablar», dije, intentando mantener la voz firme. Él levantó los ojos del computador, sin realmente verme. «¿Qué pasa ahora, Valentina?», preguntó impaciente. «Ya no puedo más. No puedo seguir viviendo así. Quiero la separación». Por un momento, él solo me miró, como si no creyera lo que estaba oyendo. Entonces, sus ojos se entrecerraron y se levantó, caminando lentamente hacia mí. «¿Separación? ¿Estás loca?». Su voz era baja, pero cargada de rabia. «Sabes que no puedes dejarme». Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi posición. «Me voy, Mateo. Ya arreglé mis cosas. Esto ya no es un matrimonio, es una prisión. Y ya no voy a vivir aprisionada». Él levantó la mano como si fuera a detenerme, pero se detuvo a medio camino. Sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. «Si sales por esa puerta, Valentina, te juro que te vas a arrepentir». No respondí. Tomé mi maleta, que ya estaba lista, y salí por la puerta. Cada paso que daba lejos de aquella casa parecía un peso menos en mi espalda, pero, al mismo tiempo, sentía el miedo creciendo dentro de mí. Mateo ya no era el hombre que conocía, y sabía que no aceptaría la separación fácilmente. Los primeros días fueron difíciles, pero también liberadores. Alquilé un pequeño departamento en la ciudad, comencé a trabajar más horas en la oficina y, poco a poco, comencé a sentirme como una persona de nuevo. Pero Mateo no se rindió. Comenzó a perseguirme, apareciendo en todos los lugares donde yo estaba, llamando sin cesar, dejando mensajes perturbadores. Una tarde, mientras salía del trabajo, vi su carro estacionado del otro lado de la calle. Mi corazón se aceleró. Apresuré el paso, intentando ignorar su mirada fija en mí. Cuando llegué a mi edificio, él estaba ahí, parado en la entrada.
Por favor, Mateo, vete, imploré, sintiendo las lágrimas comenzar a brotar. Te dije que te ibas a arrepentir, Valentina, murmuró, acercándose. No puedes dejarme, nos pertenecemos el uno al otro. Mateo no aceptó mi decisión. Comenzó a perseguirme, apareciendo en todos los lugares donde yo estaba, llamando sin cesar y afirmando que nunca me dejaría. Me sentía acorralada y desesperada. Al principio, pensé que era solo una reacción natural al término. Después de todo, habíamos vivido tantos años juntos, compartido tantos momentos y sueños. Pero pronto quedó claro que esto era mucho más que una simple tentativa de reconciliación. Recuerdo una noche en particular, cuando estaba en casa, intentando relajarme después de un día exhaustivo en el trabajo. El teléfono sonó. Contesté, ya imaginando quién sería. Valentina, por favor, escúchame. No puedo vivir sin ti. La voz de Mateo sonaba desesperada del otro lado de la línea. Mateo, ya hablamos sobre esto. Necesito espacio. Por favor, respeta mi decisión, respondí, intentando mantener la calma. ¿Espacio? ¿Crees que puedes simplemente dejarme así? Somos uno solo, Valentina. No puedes huir de mí. Colgué el teléfono, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Las llamadas incesantes eran solo la punta del iceberg. Él comenzó a aparecer en los lugares más improbables, a la salida de mi trabajo, en la cafetería donde solía ir, incluso en la casa de una amiga. Una noche, al volver del mercado, encontré a Mateo parado frente a mi nuevo hogar. Tenía una mirada fija, perturbadora. Mi mente volvió al recuerdo del hombre que amaba, pero este ya no era el Mateo que conocía. ¿Qué estás haciendo aquí, Mateo?, pregunté, intentando esconder el miedo en mi voz. Solo quiero platicar, Valentina. Por favor, déjame entrar, imploró, pero había algo en sus ojos que me decía que no era seguro dejarlo entrar. No podemos seguir así. Necesitas dejarme en paz. Nunca te voy a dejar, gritó, dando un paso adelante. ¿No entiendes? Esto es para siempre. Cerré la puerta rápidamente y llamé a la policía. Pero cuando llegaron, él ya había desaparecido. Los días siguientes fueron un tormento. Vivía con miedo, siempre mirando por encima del hombro, esperando que apareciera en cualquier momento. Mis noches estaban llenas de pesadillas y mi salud comenzó a deteriorarse. La presión constante, la sensación de estar siempre siendo observada, me estaba llevando al límite. En los días que siguieron a la separación, intenté encontrar consuelo en los amigos en común. Pensaba que ellos podrían ofrecerme algún apoyo emocional o, al menos, una palabra de aliento. Sin embargo, en cada intento, sentía un distanciamiento creciente. Parecía que, poco a poco, se estaban alejando de mí. Un día, al intentar programar un encuentro con mi amiga Sofía, sentí la frialdad en su voz al teléfono. Valentina, creo que no es una buena idea vernos ahora, dijo ella, vacilante. ¿Qué pasó, Sofía?, pregunté, sintiendo una punzada de ansiedad. ¿Por qué todos se están alejando de mí? No sé qué decirte, Valentina. Mateo nos contó algunas cosas y realmente no sé a quién creer. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría estar esparciendo Mateo sobre mí? Sofía, ¿qué dijo?, insistí. Dijo que lo traicionaste, Valentina, que lo engañaste durante todo el matrimonio y que ahora estás intentando destruir su vida. Mis piernas se debilitaron y sentí una ola de desesperación. Eran mentiras descaradas, pero la duda en la voz de Sofía me golpeó como un cuchillo. «Sofía, eso no es verdad. Nunca lo traicioné», exclamé desesperada. «Quiero creerte, Valentina, pero son tantas historias. Y no es solo eso. Ha mostrado algunos mensajes que le enviaste. Mensajes horribles». «¿Qué mensajes? Yo no envié nada de eso», casi gritaba, sintiendo las lágrimas comenzar a rodar por mi rostro. «No lo sé, Valentina. Tal vez sería mejor que nos diéramos un tiempo». Colgué el teléfono, sintiéndome más sola que nunca. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Decidí que necesitaba verificar mis cuentas de correo electrónico y redes sociales. Había algo profundamente mal. Al abrir mi correo electrónico, vi una serie de mensajes enviados a Mateo que no reconocía. Estaban llenos de palabras duras y amenazas. Mi corazón se aceleró al leer aquello. ¿Quién había enviado esos mensajes? Sabía que no había sido yo. Entonces, me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Mateo había hackeado mis cuentas. Estaba usando mi propia identidad para destruir mi reputación. Intenté cambiar mis contraseñas, pero la sensación de vulnerabilidad no desaparecía.
Cada mensaje enviado y cada publicación hecha bajo mi nombre formaban parte de una trama para aislarme y desacreditarme. En el trabajo, las cosas comenzaron a empeorar. Colegas que antes eran amigables, ahora me miraban con desconfianza. Recibí un correo electrónico de mi jefe, pidiéndome que discutiéramos un comportamiento inapropiado. Mi corazón se hundió cuando leí los mensajes atribuidos a mí, llenos de contenidos inapropiados y ofensivos. «Valentina, ¿qué está pasando?», preguntó mi jefe, mirándome con seriedad durante la reunión. «Yo no lo sé, señor. Alguien debe haber hackeado mi cuenta. Yo nunca enviaría esos mensajes. Esto es grave, Valentina. Necesitamos investigar esto más a fondo, pero, por ahora, considérese bajo observación». Sentí una angustia aplastante. Mateo estaba logrando destruirme, poco a poco. Cada día, mi círculo social se estrechaba y mi sensación de seguridad se desvanecía. Decidí buscar ayuda de un especialista en seguridad digital. Cuando expliqué la situación, confirmó mis sospechas. «Sí, Valentina, tus cuentas fueron comprometidas. Podemos tomar medidas para recuperar el control y proteger tu información en el futuro. Pero eso va a llevar algún tiempo». El tiempo era algo que yo no tenía. Cada día, Mateo estaba logrando manipular a más personas en mi contra. Fui de amiga en amiga, de colega en colega, intentando explicar la situación, pero las dudas persistían. «Valentina, vi los mensajes», decía una colega con quien siempre había sido cercana. «Es difícil creer que no fuiste tú. Necesitas confiar en mí», imploré. «Él me está manipulando. Quiere destruirme». «Yo no lo sé, Valentina. Todo está tan confuso». La sensación de impotencia era abrumadora. Cada día era una lucha para mantener mi cordura e intentar recuperar mi vida. Y Mateo siempre estaba un paso adelante, minando mi confianza y aislándome de todos los que conocía. La lucha contra la manipulación de Mateo se convirtió en una batalla diaria, una lucha para mantener la verdad y mi integridad en medio de una telaraña de mentiras. Sabía que, para sobrevivir, necesitaba ser más fuerte que nunca. Necesitaba encontrar una manera de exponer la verdad y, finalmente, liberarme de las garras de Mateo. A pesar de haberme mudado a un pequeño departamento en la ciudad, la sensación de seguridad que esperaba nunca llegó. La presencia de Mateo era palpable, incluso cuando él no estaba físicamente cerca. Un día, al abrir la puerta de mi departamento, encontré una nota. Era un pedazo de papel simple, pero las palabras escritas con letras grandes y rojas causaron un escalofrío en mi espalda. «No puedes huir de mí». Mi corazón se aceleró. Las palabras eran una amenaza clara, una afirmación de que él todavía me controlaba. Estaba empezando a darme cuenta de que Mateo no se rendiría fácilmente. La noche siguiente, al llegar a casa, había un regalo dejado en mi puerta. Abrí, renuente, y encontré dentro una foto de nosotros dos, rasgada por la mitad. El mensaje era claro. Él estaba en todos lados, siempre vigilándome. Cada día, la sensación de estar siendo observada se intensificaba. Comencé a notar la presencia de Mateo en lugares donde no esperaba verlo. En el supermercado, mientras hacía compras, sentí su mirada fija en mí. Me giré rápidamente y ahí estaba él, al final del pasillo, con una sonrisa perturbadora en los labios. Intenté ignorarlo, pero era imposible. La sensación de pavor crecía dentro de mí. Las noches se volvieron insoportables. A cada ruido mi corazón se aceleraba, temiendo que él estuviera a punto de invadir mi espacio. Una noche, oí golpes en mi ventana. Vivía en el segundo piso, y eso era imposible, pero el miedo era real. Me levanté, temblando, y fui hasta la ventana, pero no vi nada. El sonido de los golpes resonaba en mi mente, y sabía que era él, lanzando piedras para asustarme. Las notas y regalos perturbadores continuaron. Una mañana, al salir para el trabajo, encontré un sobre en la puerta. Dentro, había un puñado de cabello que reconocí de inmediato como mío. Él había guardado algo tan personal y ahora lo usaba para amedrentarme. El mensaje era claro. Él siempre estaba cerca, siempre un paso adelante. Cada salida de casa era un desafío. Sentía que estaba siendo seguida constantemente. En el trabajo, mi productividad cayó drásticamente. Siempre estaba distraída, siempre en alerta. Mis colegas comenzaron a comentar, pero no podía contar la verdad. El miedo de que nadie me creyera era paralizante. Un día, decidí confrontarlo. Intenté encontrar fuerzas dentro de mí para enfrentarlo y pedirle que parara.
Sabía dónde solía tomar café todas las mañanas. Cuando llegué, ahí estaba él, sentado con un aire de indiferencia. Me senté frente a él, intentando mantener la calma. «Mateo, por favor, para con esto. Me estás destruyendo». Mi voz salió más débil de lo que esperaba. Él levantó los ojos lentamente, con una sonrisa fría. «Valentina, ¿no entiendes? Esto es solo el comienzo. Nunca vas a librarte de mí». Sus palabras, cargadas de amenaza, me hicieron temblar. Salí del café con una sensación de desesperación. Sabía que él no pararía, que el acoso solo empeoraría. Las cosas comenzaron a ponerse aún más intensas. Una noche, al volver a casa, encontré mi puerta entreabierta. Mi corazón se aceleró. Entré despacio, llamando a la policía en voz baja. Cuando ellos llegaron, confirmaron que mi casa había sido invadida, pero nada parecía haber sido robado. Era claro que Mateo solo quería amedrentarme, mostrar que podía entrar en mi vida cuando quisiera. El clímax del terror llegó una noche, cuando regresaba del trabajo. Sentí una presencia detrás de mí, pero no tuve el valor de mirar. Aceleré el paso, intentando alcanzar mi edificio lo más rápido posible. Oí pasos acelerados detrás de mí, y en un impulso de pánico, comencé a correr. Llegué al edificio jadeando, pero la puerta ya estaba cerrada. Sentía a Mateo acercándose. «Valentina, detente». Oí su voz, fría y amenazadora. Me giré y ahí estaba él, con una expresión de rabia. «No puedes evitarme». «Déjame en paz, Mateo», grité, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Por favor, solo vete». «Nunca te voy a dejar, Valentina», murmuró, avanzando lentamente. «Te vas a arrepentir por haberme abandonado». Logré entrar en el edificio y cerrar la puerta tras de mí, pero el miedo no desapareció. Pasé la noche despierta, con los ojos fijos en la puerta, esperando que intentara entrar de nuevo. Los días siguientes fueron una mezcla de terror y agotamiento. Mateo continuaba apareciendo en los lugares más inesperados, en mi trabajo, en el café donde solía ir, incluso en la casa de amigos. Cada encuentro era más perturbador que el anterior, y cada nota más amenazadora. Cada día era una batalla contra el miedo, una lucha para mantener mi cordura en medio del caos que Mateo había creado. Sabía que no podía seguir así para siempre, pero la salida parecía cada vez más distante. En cada esquina, en cada sombra, veía el reflejo del hombre que transformó mi vida en una verdadera pesadilla. Y mientras él estuviera cerca, yo sabía que nunca estaría realmente segura. Las noches ya no eran sinónimo de descanso. Incluso después de conseguir un poco de seguridad al contratar un guardia de seguridad particular, los momentos de tranquilidad se volvieron raros. Fue entonces que los sueños comenzaron. Sueños perturbadores, intensos, que me hacían despertar en un pánico sofocante, sudada y con el corazón acelerado. La primera vez que soñé con Mateo fue en una noche de viernes. Estaba exhausta después de una semana de constante vigilancia y estrés en el trabajo. Cerré los ojos, deseando solo algunas horas de paz, pero la paz nunca llegó. En el sueño, estaba de vuelta en la casa de don Ramiro, el hechicero. El ambiente estaba aún más opresivo de lo que recordaba, con sombras danzando en las paredes y un olor a azufre en el aire. Don Ramiro estaba frente a mí, con la misma mirada penetrante. «¿Sabías que habría consecuencias, Valentina?», dijo él, su voz resonando en las paredes de la sala oscura. Antes de que pudiera responder, Mateo apareció. Estaba de rodillas, con cadenas invisibles sujetándolo al suelo. Su rostro estaba contorsionado de dolor, sus ojos llenos de desesperación. Me miró y pude ver el dolor y el sufrimiento reflejados en su mirada. «¿Por qué me hiciste esto?», preguntó, su voz un susurro agonizante. «Solo quería que volvieras conmigo», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Y ahora me has condenado», murmuró, mientras lágrimas corrían por su rostro. «Me has aprisionado en una tortura eterna». Desperté de repente, sintiendo una ola de culpa consumirme. No logré volver a dormir esa noche. Me quedé sentada en la cama, abrazando mis rodillas e intentando alejar las imágenes de mi mente, pero no desaparecían. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mateo sufriendo, aprisionado por mi propia decisión desesperada. Los sueños continuaron, noche tras noche. En cada uno, Mateo aparecía más debilitado, más atormentado. Lo veía en diferentes escenarios, preso en una celda oscura, gritando por ayuda en un bosque sombrío,
implorando por liberación en un campo desolado. Y en cada sueño, sus palabras me golpeaban como cuchillos afilados. Me has condenado, Valentina. Me has transformado en un monstruo. El sentimiento de culpa comenzó a invadir mis días. Durante el trabajo, me encontraba perdida en pensamientos, reviviendo los sueños. En cada encuentro con amigos, la sensación de culpa se intensificaba. Me preguntaba si había una manera de deshacer el hechizo, de liberar a Mateo del tormento que yo había infligido. Cierta noche, el sueño fue aún más perturbador. Estábamos en nuestro antiguo departamento, el lugar donde compartimos tantos momentos felices. Pero ahora, el ambiente estaba distorsionado, con paredes manchadas de sangre y sombras moviéndose rápidamente. Mateo estaba ahí, pero no como lo recordaba. Estaba delgado, pálido, con ojos hundidos que parecían vacíos. «Valentina», susurró, extendiendo la mano hacia mí. «Libérame». Yo quería ayudarlo, pero algo me impedía moverme. Era como si estuviera atrapada, incapaz de actuar. Vi el dolor en sus ojos, la desesperación en su voz, y sentí una culpa abrumadora. Desperté llorando, con una sensación de desesperación que no lograba alejar. Sabía que necesitaba hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. El sentimiento de culpa me estaba consumiendo, y los sueños solo empeoraban. Decidí volver a la casa de don Ramiro. Tal vez él podría ayudarme a deshacer el hechizo, a liberar a Mateo del tormento que yo había causado. Tomé valor y fui hasta allá, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Cuando llegué, don Ramiro me recibió con la misma mirada austera. «Sabía que volverías», dijo sin sorpresa. «Necesito deshacer el hechizo», imploré, con lágrimas en los ojos. «No aguanto más ver a Mateo sufrir». Don Ramiro me observó por un momento, en silencio. «La magia tiene un precio, Valentina. Deshacer el hechizo no será fácil, y necesitarás estar preparada para las consecuencias. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa», respondí decidida. «Solo quiero liberarlo». Don Ramiro asintió y comenzó a preparar otro ritual. El ambiente se cargó nuevamente, y sentí una energía pesada a mi alrededor. Me instruyó a traer un objeto que simbolizara nuestro amor, algo que tuviera una conexión profunda. Tomé una foto nuestra, de la época en que éramos felices. Mientras don Ramiro realizaba el ritual, sentí un peso salir de mis hombros. Cerré los ojos y visualicé a Mateo, deseando su liberación con toda mi fuerza. Las palabras de don Ramiro eran incomprensibles, pero sentí un cambio en el aire, como si algo estuviera siendo deshecho. Cuando él terminó, me entregó la foto de vuelta. «Está hecho», dijo él. «Mateo estará libre del hechizo, pero las cicatrices permanecerán. Recuerda eso». Salí de la casa de don Ramiro con una sensación de alivio, pero también de incertidumbre. Esperaba que los sueños parasen, que el tormento de Mateo acabara, y más que nada, esperaba que él pudiera encontrar paz, aunque eso significara que yo jamás tendría una segunda oportunidad con él. En las noches siguientes, los sueños comenzaron a cambiar. Aún veía a Mateo, pero ahora parecía más en paz, menos atormentado. Sentía que el hechizo se estaba realmente deshaciendo, que él estaba siendo liberado. El sentimiento de culpa todavía estaba ahí, pero ahora había una pequeña llama de esperanza. Tal vez, algún día, yo también podría encontrar paz. Los días después del ritual para deshacer el hechizo fueron extraños. Aunque los sueños perturbadores disminuyeron, la sensación de culpa e incertidumbre aún flotaba sobre mí. Intentaba volver a mi rutina, pero había una tensión constante en el aire. Cada ruido, cada sombra me hacía recordar a Mateo y las consecuencias de mis acciones. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré un sobre amarillento en mi puerta. Mi corazón se aceleró al ver el nombre de Mateo en el remitente. Tomé la carta con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Me senté en el sofá, sosteniendo el sobre, sin valor para abrirlo. ¿Y si era otra amenaza? ¿Y si era otro intento de manipulación? Respiré hondo, intentando reunir valor. Después de algunos minutos, finalmente rasgué el sobre y saqué la carta. Sus palabras estaban escritas con una caligrafía familiar, pero había algo diferente en el tono. Con el corazón acelerado, comencé a leer. «Valentina, si estás leyendo esta carta, significa que he logrado encontrar un poco de paz y claridad. Necesito que sepas que me voy. Me mudaré a otro estado, a un nuevo trabajo, a una nueva vida. Y esta vez no hay vuelta atrás. Nunca más quiero verte». En los últimos días,
tuve un sueño extraño que me abrió los ojos. En el sueño, estaba en un campo oscuro, rodeado por sombras. Una figura se acercó a mí y me di cuenta de que eras tú. Pero al acercarme, tu rostro cambió. Tus ojos se volvieron negros como la noche y una sonrisa maligna surgió en tus labios. Parecías un demonio, una manipuladora que me había aprisionado. Desperté sudando, con el corazón acelerado. Fue entonces que percibí la verdad. Nuestra relación se ha vuelto tóxica y peligrosa. Necesito alejarme de ti para recuperar mi cordura. Te deseo suerte, Valentina, pero te pido que no me busques. Necesito seguir adelante. Y tú también. Mateo. Las palabras de Mateo me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por saber que él se estaba alejando, que tal vez finalmente encontrara paz, pero tristeza por percibir cuánto se había deteriorado nuestra relación, al punto de que él me viera como un demonio manipulador. Doblé la carta con cuidado, sintiendo las lágrimas comenzar a caer. Había una sensación de pérdida profunda, pero también una pequeña llama de esperanza. Tal vez, con Mateo lejos, yo podría finalmente comenzar a reconstruir mi vida, a encontrar un camino hacia la redención. Las noches que siguieron fueron difíciles, pero diferentes. Los sueños perturbadores no volvieron, y comencé a sentir que, tal vez, Mateo también estaba encontrando su propia paz. Sus palabras resonaban en mi mente, un recordatorio constante de los errores que cometí y de la necesidad de seguir adelante. Aún así, había una lección ahí. El hechizo, la manipulación, todo tenía un precio. Y ahora, yo necesitaba aprender a vivir con esas consecuencias, a aceptar la responsabilidad por mis acciones y a buscar un nuevo comienzo. Tal vez un día, yo también encontrara mi redención. El dolor de la separación definitiva y la realización de los errores que cometí pesaban en mi corazón. La imagen de él, descrita como un demonio manipulador en el sueño, no me dejaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro distorsionado por el miedo y el dolor. Sin embargo, también había una nueva determinación creciendo dentro de mí. Sabía que necesitaba hacer algo para cambiar mi vida e intentar reparar, al menos en parte, el mal que causé. Decidí buscar ayuda profesional, un terapeuta que pudiera guiarme en este proceso de autoconocimiento y sanación. Sabía que sería un camino largo y arduo, pero estaba dispuesta a enfrentar mis demonios internos. La terapia comenzó a sacar a la luz muchos sentimientos reprimidos. Le conté toda la historia a mi terapeuta, desde las primeras señales de que Mateo se estaba alejando hasta la decisión desesperada de recurrir a la magia negra. Fue doloroso revivir esos momentos, pero necesario. Con el tiempo, comencé a entender las raíces de mi inseguridad y miedo al abandono, y cómo eso me llevó a tomar decisiones tan drásticas. Un día, durante una sesión particularmente intensa, mi terapeuta me preguntó algo que me hizo reflexionar profundamente. Valentina, ¿ya has pensado en cómo puedes encontrar la paz contigo misma? ¿Qué crees que necesitas hacer para perdonarte y seguir adelante? Me quedé en silencio por un momento, intentando encontrar las palabras correctas. Creo que necesito reconectarme con quien soy, fuera de esa relación tóxica. Necesito aprender a amarme de nuevo, a confiar en mí misma y en los demás, y tal vez intentar hacer algo bueno para compensar los errores que cometí. Respondí con la voz temblorosa. Ella sonrió, animándome a explorar esa idea. Comencé a buscar maneras de contribuir positivamente a la comunidad. Me involucré en trabajo voluntario, ayudando a mujeres que habían pasado por situaciones de abuso y control emocional. Era una forma de usar mi experiencia dolorosa para apoyar y fortalecer a otras personas. En cada sonrisa, en cada agradecimiento, sentía que un poco del peso se disolvía. También decidí escribir sobre mi experiencia, crear un diario donde anoto toda mi historia, mis reflexiones y el proceso de sanación. La escritura se convirtió en una forma poderosa de catarsis, permitiéndome expresar mis sentimientos. Mateo nunca más hizo contacto, y respeté su deseo de seguir adelante. Aunque una parte de mí siempre cargue la tristeza por la forma en que terminó nuestra relación, comencé a aceptar que nuestra separación era necesaria para que ambos encontráramos paz. El viaje de autodescubrimiento y sanación ha sido largo y continúa hasta hoy, pero en cada paso, siento que me estoy acercando a la persona que quiero ser. Alguien más fuerte, más sabia y, sobre todo, más compasiva conmigo misma y con los demás.
Miro hacia el futuro con una mezcla de cautela y esperanza. Aprendí que la vida es impredecible y que a veces necesitamos enfrentar nuestros peores miedos para encontrar nuestra verdadera fuerza. Y a pesar de todo, estoy lista para continuar mi viaje, un día a la vez, en busca de redención y paz. Solo compartí mi historia con ustedes porque no quisiera que nadie más pasara por esto que pasé por meterme con hechicería. Agradezco por escuchar mi relato y pueden comentar que voy a acompañar lo que me digan.